Hola chivitos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video sobre Minecraft contra Zombies 2. En esta ocasión hablaremos de algunos planes que compartió Cursor, el creador del juego, para el futuro. Por el momento seleccioné 3 cosas que me parecieron interesantes. Les recuerdo que por el momento solo son ideas, y por ahora no hay nada implementado, así que puede que las cosas cambien en el futuro. Sin más relleno, vayamos al grano. Entonces, con lo primero que empezaré será con el lore. No son demasiadas cosas y tampoco es la trama principal, pero si quieres evitar spoilearte sobre el lore, puedes saltarte a este minuto en específico. Sobre el capítulo 5, el barco Palakin. Cursor comentó que en algún momento Steve se caerá del barco. Aún no dio más detalles, por lo que no se sabe si se cayó por accidente o si alguien lo empujó. En el capítulo 6, el Palacio de los Espíritus de la Tierra, Cursor llegó a postear un arte donde aparece Waka, la chica pez, convertida en un fantasma. La imagen lleva de título La fantasma y la chica que se pierde a sí misma. Y también, en el encabezado del mensaje, hay unos diálogos, los cuales son los que ven en pantalla. Además, Cursor mencionó que tiene planeado hacer que Steve en algún momento se ahogue. Esto me hace teorizar que Steve podría llegar a ver el alma de Waka, por estar al borde de la muerte. Pero bueno, eso ya es solo una teoría. Bueno, pasando a la siguiente cosa, serían los minijuegos de venganza contra los jefes. Por ahora desconozco cuándo llegarán, pero basándome en lo que publicó Cursor, nos podemos dar una idea cómo funcionará. En estos minijuegos podrás llevar tus propios artilugios y artefactos a la batalla. Me imagino que el transcurso de estos niveles será similar a los niveles 11 de sus respectivos mundos. Y bueno, cada jefe recibirá una ventaja diferente. En el caso de Frankenstein, su minijuego se llama La obra maestra de Frankenstein. En este minijuego aparecerán 2 Frankensteins, los cuales tienen la habilidad de curarse si reciben ataques de tipo eléctrico, por lo que hará que el uso de la Tesla, o el truco de la TNT electrificada, sea contraproducente. En el caso de Nightmare, su minijuego se llama Señor de las Pesadillas. En este minijuego, después de elegir un Fate, se destruirán 3 artilugios de alto costo. Esto sucederá en cada Fate. Y bueno, en la segunda fase, Nightmare no seguirá un patrón fijo al usar su habilidad del carrusel de la muerte. En su lugar, Nightmare estará haciendo embestidas a los artilugios. En el caso de Wither, su minijuego se llama Los Gemelos Withers. Como se imaginarán, aparecerán 2 Withers a la vez, solo que en este caso, uno será de color azul. La habilidad del Wither azul consiste en ser totalmente invencible hasta que destruyas al otro Wither. Y por último, en el caso del gigante, su minijuego se llama Troll Gigante. El único cambio que tiene es que el gigante tendrá el quíntuple de vida comparado al gigante original. Ya por último, tenemos 2 artilugios acuáticos, y una especie de colección de peces. Por el momento no existe algún diseño de estas cosas, ya que esto va a salir en el capítulo 9. Pero por el momento tenemos información de cómo será. Sobre los artilugios tenemos 2. El primero es la versión acuática del dispensador pequeño, es decir, la marceta. Por lo que tengo entendido, este tendrá las mismas estadísticas que la marceta del PBZ1, pero su nutriente lo que hará será pescar peces, los cuales te darán energía, y se guardarán en tu colección de peces. Porque sí, dependiendo de qué capítulo estés jugando, saldrán diferentes peces. Incluso pueden salir peces únicos, durante las batallas contra los jefes. Y los peces tienen diferentes rarezas, la común, y fantasía. Y la utilidad de estos peces, radica en otro artilugio, el cual se llama Fish Penser. Este artilugio le podrás equipar peces de diferentes calidades, para que funcione de diferente manera. Por ahora, se sabe que los peces de calidad común le darán efectos pasivos, y los peces de fantasía afectarán la forma de sus ataques y su nutriente. Así que podrán hacer muchas combinaciones diferentes, si su equipamiento consiste en un pez común y un pez de fantasía. Y bueno chivitos, esto ha sido algunas de las cosas que se vendrán en el futuro, y que encontré relevante para compartir. Por ahora, no se saben las fechas de cada cosa, así que tendremos que esperar bastante. Espero que les haya gustado el video, y gracias por ver. Ya sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.